Aquí vamos a ver una temática bien interesante para los que vayan a graduarse con trabajo de grado. Vamos a ver 6 subnúcleos, uno que tiene que ver con los estudios descriptivos, otro con los estudios analíticos. Básicamente son como las dos clasificaciones importantes que hay, descriptivos y analíticos, pero hay analíticos observacionales y analíticos experimentales. Los analíticos observacionales son los de cohortes y los de casos y controles, y los analíticos experimentales son precisamente los estudios experimentales. Y un capítulo final de ética en la investigación. El propósito es obtener herramientas metodológicas básicas para la formulación de estudios epidemiológicos de investigación de acuerdo con el interés del investigador, las necesidades de la ciencia y la pertinencia del tema, garantizando la objetividad en el diseño propuesto. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta clase? Que ustedes afiancen el conocimiento que tienen, porque yo sé que ya tienen un conocimiento previo de lo que son los estudios, los diseños epidemiológicos de investigación. ¿Ya están viendo la proyección? No deja compartir. No, Se cayó el internet. no, profe, no se Deja compartir. Ya. ¿Ya? Nada. ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Sí. Ah, ok, bien. Entonces, como les decía, el núcleo temático que vemos hoy es diseños de estudios epidemiológicos. Esta es la temática que vamos a desarrollar en 2 encuentros. Hoy vemos, bueno, pensaba llegar a estudio de casos y controles con el primer grupo, no alcancé porque empecé tarde y tuve un inconveniente con el internet que se está cayendo, pero espero pues avanzar más con ustedes. No, yo les doy, porque lo pongo. Déjame la cartuchera, por. Mírala aquí. Bien, entonces, es importante que recordemos que en la práctica clínica ustedes constantemente están sujetos a tomar decisiones. Cuando usted tiene, siempre que usted tiene un paciente que está con la familia, les toca, cada vez que a usted le dicen, doctor, mire, lo que pasa es que yo tengo una ramita aquí que ya tú empiezas a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque empiezas a jugar con el conocimiento que tienes y empiezas a darle saber cuál es el diagnóstico que tiene el paciente y en esa medida cómo vas a tratar ese diagnóstico que tiene ese paciente. Entonces esa toma de decisiones siempre la vas a tener en tu práctica como médico. Cuando vas a tomar decisiones tienes que tener en cuenta qué recursos necesitas y de esos recursos que necesitas de cuáles dispones. Porque qué bueno sería que trabajáramos, por ejemplo, con medicamentos comerciales, lo máximo que hay, el de mayor eficacia, pero a veces la racionalidad también nos lleva a que utilicemos medicamentos que tienen la calidad, pero que tienen un costo menor, o que de pronto el efecto se demora un poquito más, pero que a la larga va a resolver el problema. Tener en cuenta los tiempos para la ejecución. Por ejemplo, las investigaciones que se están haciendo por la vacuna de COVID nos están indicando que no tenemos demasiado tiempo. No sé la Universidad del SINU qué decisión tome al respecto, pero la Universidad de Córdoba, por ejemplo, está pensando en que no debemos regresar a clases hasta tanto todo el personal no esté vacunado. Eso significa que el tiempo para investigar sobre el efecto de la vacuna es apremiante. O sea, no tenemos 3 años para demorar averiguando sobre la vacuna. Que haya que mejorar digamos que el proceso, el procedimiento, sí, porque yo pienso que lo más seguro es que por muy segura que sea la vacuna que nos vayan a administrar, algún efecto va a tener y que toca irla perfeccionando a posteriori. Y siempre pasa. No hay tiempo suficiente en estos casos para demorarse 2 y 3 años haciendo la vacuna. ¿Cuánto llevan desarrollando la vacuna de la malaria? Décadas. Y no la han podido desarrollar. Y con esta patología, con COVID, tienen que desarrollarla en menos de 18 meses. Entonces, el tiempo para la ejecución también juega un papel importante en el contexto clínico. La necesidad por resolver, ¿será apremiante o no será apremiante
sea un tratamiento 100% efectivo o sea una vacuna para evitar el COVID. Y la preferencia de los pacientes del investigador, o sea, el paciente decide si va o si no participa, cómo participa. Es lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna oral, una inyectable de poliomielitis, cada una tiene su indicación. Entonces, ahí de acuerdo a la necesidad del paciente, pero también de acuerdo a su preferencia. Hay padres que han decidido vacunar a sus hijos con la vacuna inyectable de polio porque la oral tiene un mayor riesgo de producir enfermedad vacunal. Igual el investigador decide cuál diseño le gusta trabajar más, en qué áreas se quiere fortalecer o perfeccionar. Entonces habrá gente que es experta en estudios descriptivos, como habrá gente que es experta en casos y controles, como habrá gente experta en cohorte y habrá gente experta en ensayos clínicos. Y dentro de los ensayos clínicos tendrán unos ensayos clínicos que son más amigables que otros. Bueno, entonces la práctica clínica hoy en día, hace unos años, el médico nuevo se apoyaba en el médico que más experiencia tenía. Es decir, en aquellos médicos que decían, es que es una eminencia. Todos ustedes pueden ser una eminencia, todos podemos ser eminencia en la medida en que tengamos mucho estudio, mucho juicio para el estudio, mucha capacidad para discernir, para analizar, mucho tiempo para leer, y en que también hayas tenido mucha experiencia. Hay hospitales cuando se vayan a hacer el internado. Yo siempre, cuando fui a hacer mi servicio social obligatorio como enfermera, yo decía, yo quiero un hospital público, porque yo considero que al hospital público llega, en aquella época que no existía la ley 100, llegaba todo el mundo. Y uno tenía mucha experiencia, había recursos con los cuales uno podía trabajar y no tenía que estarle como rindiendo tantas cuentas al privado. En el privado tú te coges un tapaboca además y te estás cuestionando. Y ahora con el modelo que tenemos de que el medicamento es del paciente, ese medicamento de ese paciente no lo puedes tomar prestado a un paciente que tiene la misma medicación porque es que la EPS de aquel no ha autorizado el medicamento. Entonces estamos jugando mucho con la parte administrativa. El paciente necesita tratamiento, pero no lo podemos coger prestado. Antes sí lo hacíamos, antes de este sistema lo hacíamos. Este paciente tenía 3, 4 dosis, aquel no las tenía, no tenía ni una, cogía y prestábamos, y después cuando llegaba la del otro la devolvíamos, hacíamos. Ahora es mucho más complicado hacer ese tipo de cosas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes uno pedía mucha opinión, ustedes pedían mucha opinión, el médico pedía mucha opinión al experto. Y siguen habiendo expertos. Ustedes también pueden ser expertos, era lo que les quería decir. Pero hoy en día lo que manda son la demostración a través del método científico de que las intervenciones funcionan. Es decir, hoy en día la prueba científica explícita que se puede contrastar es la que es válida, es la que te va a decir si eso sirve o no sirve. Entonces, si no tenemos resultados, producto de la medicina basada en evidencia, somos cuestionables. ¿Sí? Los expertos saben y dicen, pero tú te riges más por la guía de medicina basada en evidencia que por lo que digan los expertos. Y lo que uno espera es una concordancia entre ambos conceptos. Por otra parte, nos obliga a hacer un proceso sistemático. Es un proceso sistemático que lleva un paso a paso. Tú no puedes hacer el paso 3 si no has hecho el 2, y no puedes hacer el 2 si no has hecho el 1. Tiene que estar organizado de tal manera que cada paso que vayas a dar cuente con los recursos, la planificación, la temporalización o temporización adecuada para poderlo llevar a cabo. Y tú debes ser muy objetivo a la hora de conseguir información y de emitir resultados. En estos días, anoche precisamente, había una niña que me decía, ella es médica y me decía, lo que pasa es que yo quiero demostrar, bueno, ya ella me mandó el artículo y todo lo demás, ya yo sé que ella quiere demostrar que una técnica es
mucho mejor que otra. Son dos técnicas que ayudan a resolver un problema de salud, pero una técnica es invasiva y la otra, ambas son invasivas, pero una es más invasiva que la otra. Para una tienen que abrir bastantes centímetros y poder hacer la intervención que necesitan hacer. Para otros simplemente hacen una incisión pequeñita. Entonces ya ella se dio cuenta de que con la incisión más pequeña hay menos sangrado, el paciente se demora menos hospitalizado, en fin, hay unas características que ya ella identificó. Entonces ella dice, pero es que estadísticamente no me da tal cosa. Es que no te tiene que dar. En clínica todo te tiene que dar estadísticamente significativo. Pero también tienes que tener cuidado de que tú no puedes en clínica todo no te tiene que dar estadísticamente significativo. Tú tienes que buscar fundamento científico en otros estudios que apoyen lo que tú estás observando, porque la estadística no te da. Y de hecho sí, ella está demostrando en un grupo de 100 pacientes más o menos que la técnica es efectiva, y hasta donde yo alcanzo a mirar en el artículo, solo que hay unas pruebas que no le dan estadísticamente significativo. Y aquí en clínica, en epidemiología clínica, le da significativo. Aquí cuenta la experiencia, cuenta el resultado como resultado. Quiero decir, si tú tienes 10 pacientes que están condenados a morirse y tú los intervienes con algo y salvas a 3, pues estadísticamente significativo ningún resultado, pero salvaste 3 y eso cuenta, así sea uno que salves, eso cuenta. Entonces yo le decía a ella, ojo a dar una conclusión solo porque consideras que esa prueba, ese procedimiento sí es mejor. Persona que maneje los dos procedimientos y que pueda ayudarte a resolver esa parte teórica que no te dio la matemática, que no te dio la estadística. Entonces hay que ser muy objetivos. A veces uno se enamora de querer demostrar una cosa y uno hace hasta lo imposible, hasta los datos para demostrar que fui así. Ya no eres ético. Y ahí, qué pena, la investigación dejó de ser sistemática y dejó de ser objetiva y válida. El método científico entonces nos permite identificar el problema. Cuando nosotros ya tenemos una pregunta, problema, ustedes llegan a un servicio y dicen, ¿por qué este paciente tendrá estas características? Oye, es el segundo o el tercer paciente que me encuentro con esa situación. Me llama la atención porque yo en la universidad no aprendí eso. Allá estos casos eran, y te queda como la vueltas en la cabeza y tú terminas formulando una pregunta. O te queda la hipótesis en la cabeza. Entonces tú formulas un objetivo y dices, yo puedo hacer investigación sobre esto. ¿Sí? Entonces ese método, ahí estás aplicando el método científico. Cuando tú identificas el problema, entonces se te da por leer y empiezas a leer y a buscar qué tan frecuente es ese evento y encuentras cosas que tú no habías leído jamás de eso. Introduciendo en la temática que tú hasta terminas haciendo la especialidad. Especialidad, te encanta recoger información. Yo creo que todos los médicos deberían ustedes, los médicos, yo no soy médica, todos, y no solo los médicos, todos los profesionales de la salud deberíamos enamorarnos de los datos. Todos deberíamos manejar Excel, todos deberíamos saber construir una base de datos. Y todos durante la atención que le hacemos al paciente deberíamos ir diligenciando una base de datos, procesando la información que nosotros mismos producimos. Ojalá las instituciones llegaran a eso. Doctor, usted hoy atendió 10 consultas, hágame la tabulación de esas, no 10, 50 consultas. Hágame el análisis de los pacientes que atendió hoy. Aquí están los 300 pacientes que atendió en el mes. Doctor, hágame el análisis cuantitativo de esos pacientes que atendió en el mes con las vacunas. Eso sería espectacular. Dígame. Lo que pasa es que hay una compañera a la cual todavía no ha aceptado. Valeria, listo, Valeria, bienvenida. Bien, entonces, el día que las instituciones lleguen a decir o no al médico, sino al estadístico o al informático, le digan, mire, bájeme todos los RIPS de todas las atenciones que se hicieron este mes. Y acciones cardiovasculares, agrúpenme las quirúrgicas, agrúpemelas todas.
Y cuando tenga las bases de datos, o sea, el estadístico y el informático se vuelvan expertos en construirnos a nosotros unos estudios descriptivos, cuantitativos, y que nosotros solo tengamos que sentarnos al computador a hacer el análisis, eso sería espectacular. Que al médico le pagaran para que ayudara a hacer el análisis. Y que en esa medida las instituciones pudieran ser centros de investigación más que centros de atención. O sea, además de ser centros de atención, pudieran ser centros de investigación. Entonces, eso permitiría pues, que pusiéramos más en práctica la investigación. Colombia es un país flojo para investigar, flojísimo. Y flojísimo no porque la gente no quiera, es porque las instituciones no dan los escenarios para investigar. El médico llega, tiene 3 consultas por hora, 4 consultas por hora, más la ñapa que le agregan cuando ya va a salir. Ay, doctor, mire, tengo 2 pacienticos más. Le toca a uno como enfermera decirle, doctor, mire, tengo 3. Aparte de los que atendió antes de empezar la consulta, como tal, de los que estaban en el software. Entonces, habían 2 más y 2 que atiendan estos 2, yo después le agrego, se los agrego al software. No, es una cosa impresionante. Entonces, va a tener el médico tiempo para eso. No, a ningún médico le pagan horas administrativas. Y el coordinador científico de pronto termina siendo más burocrático que científico, y entonces no hay el amor por la investigación. Y nosotros no tenemos que darnos el último software de la tecnología para recoger información. En una hojita de Excel, en esos software de facturación, en esos archivos que se hicieron para facturar, pero que son una fuente millonaria de información para la investigación. Bueno, me puedo quedar aquí hablando toda la tarde. Resulta que, bueno, cuando ya nosotros nos enamoramos de un tema y formulamos la pregunta problema o la hipótesis, formulamos también un objetivo. Y este objetivo nos va a inducir a nosotros a pensar cuál es el tipo de diseño que queremos para resolver esa pregunta. Entonces, si yo quiero saber cómo se comportó la COVID, ciénaga de oro, yo no voy a hacer un estudio analítico. No, entonces yo ahora, no un experimental, yo ahora voy a hacer un ensayo clínico para saber cómo se comportó. Un ensayo clínico a mí no me va a decir cómo se comportó la COVID en ciénaga de oro. Un descriptivo sí. Claro, yo hago una encuesta de prevalencia y pregunto cuánta gente le dio la famosa virosis, porque la gente lo conocía así, como la virosis. ¿Qué no? No, aquí no nos dio la COVID, pero sí nos dio la virosis. Entonces, a esos que les dio la virosis, iremos, hagámosle una prueba de laboratorio para ver si tienen o no tienen anticuerpos y pudiéramos irnos acercando un poquito a cómo se comportó el evento. Entonces, haríamos resolver la pregunta problema descriptiva. Pero si yo lo que quiero saber es si la ivermectina funcionó, entonces yo me voy y hago un caso y controles. Y le pregunto a toda la gente que le dio COVID quién tomó y quién no tomó ivermectina. Y hago un análisis de casos y controles. Hice un analítico observacional. O simplemente, ya con una rigurosidad mayor, pues, a través de una institución que tenga un centro de investigación, se monta un ensayo clínico. Aquí le vamos a dar ivermectina a todo paciente que llegue con síntomas respiratorios. Y vamos a probar si la ivermectina sirve o no sirve ya. Y monta un ensayo clínico argentino que arrojó resultados favorables a la ivermectina. Y en la experiencia, que sería bueno hacer un estudio de casos y controles, sería bueno saber cuántos de las personas que tuvieron COVID tomaron ivermectina, de las que tomaron COVID y, bueno, hasta las que fallecieron, habría que contar. La investigación entonces debe ser organizada y debe tener un protocolo que todos los participantes de la investigación deben cumplir. Si no lo cumplen, entonces ya puede haber una variación y esa variación nos puede llevar a un sesgo. Y como les decía, debe ser objetivo hasta el punto de que las conclusiones se basen específicamente en los resultados que se obtuvieron y no en el querer del investigador. A veces el investigador quiere mostrar algo, no tiene los números para demostrarlo, pero él insiste en que sí es así. ¿Qué es un diseño de estudio? Es un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales se actúa con los participantes del estudio. Se recopilan datos, se analizan los resultados y se interpretan para obtener unas conclusiones, para generar unas conclusiones. Hoy vamos a ver diferentes diseños de estudio.
Dependiendo de varios aspectos, estos estudios se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, si dependiendo del objetivo, Hola. Se fue la persona. hola, no, sino que estaba acá resolviendo un chicharrón de la casa. Los estudios epidemiológicos entonces se clasifican de varias formas. Dependiendo del objetivo general que se quiere resolver, pueden ser descriptivos o analíticos. Como les decía, si tú simplemente quieres saber cómo se comporta un evento, tú haces un estudio descriptivo. Pero si tú quieres saber cuáles son las causas de ese estudio o de ese evento, o cuáles son las consecuencias de una exposición, entonces tú haces un estudio analítico. Dependiendo de la direccionalidad del estudio, es decir, del orden en que se investiga el factor de exposición, la investigación puede ser anterógrada, retrógrada o simultánea. Anterógrada es cuando tú empiezas a hacer el estudio ahora y miras el efecto hacia adelante en el tiempo. Retrógrada es cuando tú haces el estudio ahora, pero con un evento que ya ocurrió y que tuvo obviamente una exposición anterior. Y simultánea es cuando tú estudias tanto lo pasado, lo presente como lo futuro. Es decir, tú coges un grupo de población, empiezas a mirar cuántos casos ocurrieron en ella y sigues observándolo hacia adelante en el tiempo a ver cuántos casos más van a ocurrir y qué tan severa es la exposición. También se pueden clasificar de acuerdo al tipo de muestreo de los participantes. Si yo selecciono una muestra de expuestos, yo puedo estar haciendo un estudio de cohorte. Los estudios de cohorte generalmente incluyen dos grupos de personas, unos expuestos y unos no expuestos. Ninguno de los dos tiene la enfermedad, pero se observan hacia adelante en el tiempo y se mira en cuál de los dos grupos se desarrolla la enfermedad y cuál es la incidencia mayor, en cuál de los grupos hay mayor incidencia. Puedo escoger un trabajo en el cual no vaya a escoger personas expuestas sanas, sino que voy a escoger enfermos. Entonces hago un estudio de casos y controles. Los casos son los enfermos y los controles son aquellas personas que están sanas, pero que son muy similares a los controles. Y puedo escoger ambos. Yo puedo escoger gente sana, incluirla en una cohorte, y de esa cohorte voy sacando todos los casos que con determinada edad y tiempo de exposición desarrollaron la enfermedad. Y también voy sacando aquellos que no han desarrollado la enfermedad y voy armándole controles. Entonces, de un estudio de cohorte yo puedo sacar un estudio de casos y controles. Se llama casos y controles anidados en cohorte. También se pueden clasificar de acuerdo a la temporalidad de los sucesos a estudiar. Es decir, la relación en el tiempo entre el investigador y el factor de exposición. El investigador puede hacer una investigación histórica en la cual la exposición y el efecto ya han ocurrido, que es lo que pasa con los estudios retrospectivos y los estudios de casos y controles. También puede hacer una investigación concurrente, en la cual, parece que hay alguien pidiendo entrar, no, en la cual la exposición o el efecto ocurren durante la realización del estudio. Y es aquí donde entran los estudios de cohorte. Y puede ser mixto, donde hago el histórico y el concurrente, es decir, cojo grupos de población que ya traían la enfermedad y los sigo mirando hacia adelante en el tiempo a ver qué complicaciones tienen. Igual cojo población sana. La asignación de los factores en estudio también es otro criterio para clasificar los estudios epidemiológicos y es quizás la que más usamos. Nosotros clasificamos los estudios epidemiológicos como observacionales o experimentales. Y ya yo les decía, observacionales cuando el investigador no manipula la investigación, la exposición. Experimentales cuando sí manipulan la exposición. Entonces, un estudio observacional, por ejemplo, yo quiero saber si el fumar produce cáncer de pulmón.
o quiero saber si el consumir alcohol produce enfermedad cardiovascular. Entonces yo, si voy a hacer un estudio observacional, yo busco fumadores, averiguo en la comunidad o en la institución donde yo quiera hacer el estudio y busco fumadores. Señor, ¿usted fuma? ¿Cuántos cigarrillos fuma? ¿Usted fuma? No, yo no fumo. ¿Y usted fuma? No, yo sí fumo. ¿Cuántos cigarrillos se fuma al día? No, yo me fumo 2. Por allá en otra casa encontré uno que se fuma una cajetilla, el otro se fuma 2 cajetillas, el otro se fuma media cajetilla. Bueno, y voy buscando. En la medida en que ellos consuman tabaco, yo los voy clasificando como fumadores menores, o fumadores moderados, o fumadores, o grandes fumadores. Entonces yo los miro hacia adelante y miro a ver por ahí dentro de 10, 15, 20 años cuál de ellos le da cáncer de pulmón. Lo que yo no puedo hacer es decirle a la gente, señor, ¿usted fuma? No, yo no fumo. Mire, ¿usted quiere participar de un estudio de tabaco? Vea, yo le voy a regalar las 2 cajetillas de cigarrillo que se va a fumar diariamente. Eso no lo puede hacer ningún investigador, porque eso es antiético. Eso ya sabemos que el cigarrillo es dañino y va a causar problemas en la salud de las personas. Entonces no podemos, así no sea cáncer, así sea una EPOC o una simple neumonía o una simple bronquitis, no se debe. Entonces en los estudios observacionales el investigador no mete su mano para nada. Él se ve los toros desde la valla. Él lo que hace es que los clasifica, igual sus tomadores. Hay diferentes clasificaciones de tomadores, o sea, hay diferentes formas de alcoholismo, yo creo que ya ustedes lo saben. Aquella persona que dice, no, es que yo ya es viernes y ya el cuerpo lo sabe y tengo que ir a tomarme las cervecitas, eso es una forma de alcoholismo. Y el viernes que llega y no se toma la cerveza y siente la garganta seca, ya está presentando síndrome de abstinencia. Aquel que toma cada vez que le pagan la quincena es una forma de alcoholismo, que no por quincena, sino cada mes, también es otra forma de alcoholismo. Y el que toma todos los días, tenga o no tenga plata, es otra forma de alcoholismo. Entonces tú puedes clasificar tus consumidores de alcohol y puedes estudiar en ellos qué tipo de patologías van a desarrollar en 5, 10, 15, 20 años. Pero esos estudios son más complejos, ¿quién va a observar a unas personas 20 años? Dificilísimo y costosísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos y buscamos al enfermo de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, o del cáncer, y nos devolvemos hacia atrás a ver si fumaba o si bebía alcohol, dependiendo del factor que estemos buscando. Entonces, ¿qué pasa? Que así es mucho más económico hacer los estudios. Estas son las 2 clasificaciones que más se usan, la observacional y la experimental. ¿Cuándo un estudio experimental es válido? El de tabaco que les puse y el de alcohol serían válidos, pero no son éticos porque son lesivos. Entonces, el estudio para que sea experimental tiene que ser de un factor de exposición benéfico, no dañino, benéfico. Ya que cause daño colateral, bueno, ya eso es otra cosa, no se sabía, pero tiene que ser benéfico. Busca resolver un problema y son prospectivos, no son retrospectivos. No hay ensayos clínicos retrospectivos, sino prospectivos. Otra clasificación es de acuerdo a las unidades que se analizan. Entonces, cuando son unidades grupales, los estudios pueden ser ecológicos, pero cuando son individuales, los estudios pueden ser de casos, serie de casos. Aquí hay una clasificación: ecológicos, descriptivos, ensayos comunitarios y de intervención. Dependiendo, o sea, lo que son los ecológicos y los ensayos comunitarios, que son muy similares, son grupales. Los descriptivos y los de intervención son individuales. Aunque compares grupos, la intervención va dirigida a personas. Como les decía, según la asignación de los factores de estudio, es la clasificación que uno más usa para determinar si son experimentales o si son observacionales. Los observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. ¿Cuáles son los descriptivos? Aquellos que por lo general son transversales, se hacen en un momento del tiempo y te ayudan a tener una información del momento en el cual hiciste la medición. Los analíticos observacionales, como les explicaba, el investigador solo observa la exposición de las personas, exposición voluntaria, no exposición inducida por el investigador. Tienden adelante en el tiempo, como es el de los estudios de cohorte prospectiva, pero también hay estudios de cohorte retrospectivo. Los de casos y controles pudieran considerarse de alguna manera como estudios retrospectivos porque tú te estás devolviendo hacia atrás en el tiempo
para mirar qué tan expuesta estaba la persona, desde cuándo estaba expuesta para que pudiera desarrollar esa enfermedad. Y los experimentales, que son analíticos, propiamente dichos experimentales, que siempre son longitudinales y son prospectivos. Aquí están los ensayos clínicos como grupo de estudios de esa modalidad. Vamos a ver entonces qué son los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos se conectaron todos, falta una sola persona. Entonces, son aquellos estudios que nos permiten tener una información de un momento, de un lugar específico y de unas personas en un tiempo determinado, en un punto del tiempo determinado. Sirven para estimar la frecuencia del comportamiento del evento, medido ya sea como incidencia o ya sea como prevalencia, y nos permite caracterizar ese evento por las variables de persona, lugar y por las variables de tiempo. Es decir, yo quiero saber quiénes se enferman de cáncer, quiénes se enferman de gripa, quiénes se enferman de hepatitis. Quiero saber, por ejemplo, en Córdoba, cuáles son los municipios con más hepatitis B o con más parasitosis o con más anemia. Y quiero saber, por ejemplo, en cuáles son las enfermedades que se presentan en invierno, cuáles son las que se presentan en verano, y ahí estoy analizando las tres variables. Sirven para describir un evento y su tendencia. Lo que pasa con ahorita mismo, este año y el año que viene salen más estudios sobre describir el evento que es decir, cómo se presenta, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cuál es la evolución que tiene, con tratamiento, sin tratamiento, cuánto dura la convalecencia, si pudiéramos determinar todos los elementos de la cadena de transmisión mejor, la puerta de entrada, la puerta de salida, el periodo de transmisibilidad. Además de eso, la tendencia baja. Ya les dije a quiénes les da, cuándo les da. También sirven para generar hipótesis. Pues resulta que me doy cuenta de que hay mucha obesidad en la población. Una vez nos pasó, yo no sé si ya se los había contado, fuimos a una comunidad y encontramos una familia. Entonces nos atiende una niña como de 8 años, 6 años, algo así, una gordita de botero. Y todos quedamos como que, ay, sí, mira la gordita, obesa, una niña obesa. Y cuando digo las gorditas de botero, porque tienen esa forma androide, del abdomen voluminoso, las caderas voluminosas. Entonces, bueno, ¿dónde está tu mamá? Y viene la mamá y tiene la misma figura del cuerpo de la niña. ¿Y dónde está? Sale el abuelo de la misma figura. Entonces nosotros, y preguntamos cuál era la actividad económica, ahí mataban cerdos para vender. Entonces todos nos llamamos como que, claro, como venden cerdo, comen mucho cerdo y todos ellos son gordos. Esa que fue nuestra hipótesis, pero no fue nuestra teoría. No podía ser nuestra teoría, esa es nuestra hipótesis. ¿Será que ellos consumen mucho cerdo y por eso son obesos? Bueno, nos quedamos, hicimos un estudio, pero así es como surgen las hipótesis. Cuando tú llegas a una comunidad y tú te das cuenta, yo les digo, por ejemplo, no sé aquí quiénes son de Zaragoza, pero uno va a Zaragoza y es muy rara la mujer que encuentras delgada. Todas ellas son caderonas, piernas gruesas y nalgones. La mayoría. O sea, una vez, 2 veces he estado allá y uno sale por las calles y uno todo lo que ve allá son mujeres grandes, voluminosas, de piernas, de caderas, de abdomen. Tocaría analizar cuál es la prevalencia del evento hipertensión allá, o del evento obesidad o hipercolesterolemia. ¿Sí? Nos genera la hipótesis. ¿Será que hay una alta prevalencia de hipertensión? ¿Será que? Y entonces eso hace que uno desarrolle la intención de hacer estudios. Entonces, para eso están hechos los estudios descriptivos, para generar hipótesis. Están como quien dice, en el primer nivel o el primer eslabón del conocimiento sobre problemas de salud, más que todo a nivel poblacional, aunque también hay descriptivos clínicos. Usted puede hacer un estudio descriptivo clínico, de hecho las series de casos por lo general son clínicas. Y sobre esta primera información que usted tiene,
de cómo se comporta esa enfermedad, cómo se distribuye por edad, por sexo, por zonas, es posible ir ahondando en el conocimiento y formulando estudios que nos vayan acercando más a conocer la enfermedad mejor. Estos diseños descriptivos responden a las variables de persona, tiempo y lugar. Por ejemplo, ¿a quién afecta ese problema de salud? Entonces, ¿a quiénes es? Si es a hombres o es a mujeres, a mayores, a menores, a adultos, discapacitados, ancianos. ¿Dónde ocurre el problema de salud? Ocurre más que todo en las casas, en las empresas. Por ejemplo, usted va a buscar accidentes laborales. ¿Dónde cree que lo van a encontrar? En las empresas. ¿Dónde ocurrió el accidente laboral? En la empresa. ¿Dónde ocurrió el accidente común o en el hogar? En general ocurren en el hogar. ¿Dónde se producen más que todo las intoxicaciones alimentarias en niños? Casi siempre se producen más en instituciones educativas, en instituciones donde ellos asisten, pueden ser educativas o de otro tipo, pueden ser en iglesias. Uno ha visto que no, que los que asisten al culto tal, que le dieron tal comida, o a la iglesia tal, o que fueron a un banquete por la iglesia, entonces se intoxicaron, o un banquete por cualquier cosa. Eso tendría que ver con la variable del lugar. ¿Y cuándo ocurre la salud? En tiempo, hay eventos que ocurren más los fines de semana. ¿Cuáles son los que ocurren más los fines de semana? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los eventos que ocurren más los fines de semana? Se fueron todos. Queda hablando solo. Intoxicación alcohólica, sobredosis y posiblemente infecciones sexuales. Exactamente. Y accidentalidad asociada al alcohol. Entonces, hay eventos que se comportan, si uno quiere analizar, ustedes van, por ejemplo, a la policía y averiguan, ¿cuándo ocurren más los accidentes? Ellos le dicen que ocurren más los fines de semana y más en las noches. Si usted le pregunta cuáles son los lugares donde más se accidenta, entonces ya ellos tienen identificados cuáles son los lugares, las glorietas, donde están los huecos, donde no hay iluminación, donde la vía está deteriorada. ¿Y quiénes son las personas? Más que todo los motociclistas, que son como los más vulnerables. De hecho, una vez leía que los vehículos rojos son los que tienen mayor accidentalidad. Una vez que estaba curioso, como que quería comprar un carro o algo así, y me puse a mirar y encontré cuáles son los carros que más accidentalidad tienen. Yo esperaba que fueran los negros porque en la noche supuestamente no se veían, y eran los rojos en ese momento, no sé ahora. Bueno, estos estudios entonces se clasifican como casos clínicos y series de casos, estudios de morbilidad y mortalidad y estudios transversales. Y en ellos la unidad de análisis siempre son personas, individuos. Hay otra clasificación que es la de estudios ecológicos, que aquí de análisis son grupos poblacionales, obviamente compuestos por personas, pero entonces el análisis tú no lo haces sobre la persona, sino que lo haces sobre el grupo especial donde están inmersas esas personas. Por ejemplo, tú quieres comparar el nivel de insolación de un grupo de trabajadores que están en una empresa de construcción versus los que están en una mina, por decir algo. Pero tú estás comparando grupos, porque tú quieres saber cuál de las dos actividades genera mayor riesgo de lesiones causadas por el sol, por decir algo. En cambio, en los casos clínicos, los estudios de morbilidad o transversales, tú vas a averiguar es qué personas son hombres, son mujeres, son niños, son embarazadas, son menores de tal edad, son de zona urbana o son de zona rural. Bien, los casos clínicos y series de casos son aquellos estudios que describen la historia detallada de un único paciente o de unos cuantos pacientes con diagnósticos que son similares, pero que tienen características poco comunes, aunque comparten la misma enfermedad. Es decir, estos estudios ofrecen información sobre aquellas características que llaman la atención. Tú tienes un caso de apendicitis, y la apendicitis tiene un cuadro clínico clásico, pero resulta que tú en este paciente además encontraste, por decir algo, petequias, o encontraste adormecimiento de los miembros inferiores. Entonces tú dices, ¿pero esto por qué? ¿Qué venía pasando? ¿Sí? Entonces, esos pacientes que tienen esa sintomatología, tú los vas agrupando como una serie de casos. Aquí es fundamental definir a qué vas a llamar caso. Por ejemplo, las enfermedades neurológicas o las enfermedades psiquiátricas
Uy, definir una enfermedad psiquiátrica es una cosa compleja, porque las enfermedades mentales tienden a tener una sintomatología común. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad, un evento de salud mental, pero también es cierto que puede ser un síntoma de una enfermedad mayor. Entonces, un paciente que vaya a tener esquizofrenia puede primero presentar cuadros depresivos. Y es muy complejo entonces determinar cuáles fueron las causas que lo llevaron a la depresión. Hay gente que lo tiene todo y sin embargo está deprimida. Y a veces es difícil saber por qué está deprimida. Bueno, no voy a poner una definición de caso tan compleja como sería un caso psiquiátrico. Pero sí les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero saber, yo quiero hacer un estudio en mujeres embarazadas que estén en el tercer trimestre del embarazo y que tengan menos de 30 años. Mujeres embarazadas en el tercer trimestre de embarazo con menos de 30 años y que pertenezcan a la zona urbana. Yo quiero hacer un estudio con esos criterios de inclusión. Entonces yo me voy a mi centro de salud y empiezo a captar a todas aquellas señoras. Señora, ¿usted está embarazada? Sí, claro, ya, mira, ¿en qué periodo está? No, ya estoy en el tercer, ya estoy que paro, ya estoy en el tercer trimestre. O miras la ecografía, la historia y sabes en qué trimestre está el paciente. Le ofreces, ¿cuántos años tienes? No, yo tengo 28. Esa te sirve. Cumple el criterio del embarazo. Cumple el criterio de la edad. ¿Dónde vive, señora? No, yo vivo aquí en el barrio Las Américas del Senador. Bueno, entonces zona urbana. Listo, también me sirve. ¿Cuál fue el otro criterio que di? Embarazo, menor de 30 años, zona urbana y último trimestre del embarazo. Siga. Sí, pero eso no sirve, eso se va a devolver. Salió defectuoso. Ya se habló con la empresa, no lo saquen. Bueno. Listo, yo escogí mis embarazadas. Tengo, por decir algo, 50 embarazadas que están en el último trimestre, que tienen menos de 30 años, ¿cuál fue el otro? Que son de la zona urbana, y ya, embarazadas, último trimestre, menos de 30 años y zona urbana. Esos fueron mis criterios de inclusión. ¿Qué criterios de exclusión pudiera yo relacionar ahí en ese grupo? O sea, hay unas embarazadas que yo no voy a poder incluir en mi estudio porque no cumplen esos criterios de inclusión. ¿Serán esos los criterios de exclusión? ¿Qué criterios de exclusión puedo yo tener en un grupo de embarazadas? Si yo quiero embarazadas sanas, ¿a quiénes excluiría? A las que tengan, por ejemplo, hipertensión arterial. Por ejemplo, hipertensas. Listo. ¿A quiénes más? Diabéticas. Las diabéticas, las que tienen anemia. ¿A quiénes más? Dependiendo del estudio, yo puedo tener unos criterios muy particulares de exclusión. Vamos a suponer que yo necesito embarazadas sanas que estén en el último trimestre, que tengan menos de 25 años y que sean de la zona urbana. ¿Cómo redactaría yo los criterios de exclusión? ¿Cuáles serían los criterios de exclusión? Mujeres que no, embarazadas que no están en el último trimestre, que son mayores de 30 años y que no son de la zona urbana, ¿esos serían mis criterios de exclusión? Ojo que esa es pregunta de examen. Resulta que uno encuentra ese tipo de descripciones. Criterios de inclusión: embarazada en el último trimestre del embarazo con menos de 30 años, procedente de zona urbana. Los criterios de inclusión, entonces le escriben a uno: mujer embarazada con menos del tercer trimestre, con más de 30 años y procedente de zona rural. O sea, las que sean de zona rural, que tengan más de 30 años y que tengan menos del tercer trimestre del embarazo, no las voy a incluir. ¿Esos serán los criterios de exclusión? Segundo. Sectores, ¿se me durmieron?
Digan, no sé, no sabemos, profe. Quiero saber que están ahí, yo no estoy hablando sola. Sí, doctora. No sabemos. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué son los criterios de exclusión? No son esos que mencioné ahorita, no. Si ya yo tengo mis 50 embarazadas que tienen el último trimestre del embarazo, menos de 30 años, y viven en zona urbana y están sanas, entonces yo pregunto, a ver, ¿quién aquí tiene anemia? No, yo tengo anemia, ella no me sirve. Ya la elegí, por los criterios de inclusión ya la elegí, pero ahora me toca establecer los criterios de exclusión. Es que ella se consideró sana, pero realmente salió anémica, no me sirve. La otra que no sabía que era diabética, pero resultó diabética, no me sirve. La que tiene embarazo gemelar, no me sirve. La que tiene placenta previa, no me sirve. ¿Sí? O sea, lo que le quiero decir con estos criterios de exclusión se dan después de haber cumplido los criterios de inclusión y no lo contrario de los criterios de inclusión. No sé si me hice entender. Y si no me dicen, yo repito. Sí, doctora, quedó claro. ¿No fui clara? Sí, Pero claro. se lo entendió. Entonces, cuando voy a defender un caso, ¿sí? Dígame. Bueno, ya saben que van a haber unas preguntitas ahí en el examen relacionadas con eso. Estos estudios de casos y serie de casos siempre son el primer paso para la identificación o de un factor protector. Siempre. Generalmente producen información sobre actividad asistencial o sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica. Es decir, de allí obtenemos la información. ¿Cuándo sabemos que un caso es un caso raro? Cuando lo detecta el sistema de vigilancia o cuando lo detecta a nivel clínico asistencial. ¿Cuál es la principal limitación que tiene? Que no tiene grupo de control, porque son tan poquitos los casos que son determinados como enfermedades poco frecuentes o raras o diferentes. Y por eso no hay un grupo contra el cual comparar. Y cuando usted se va a buscar estudios de casos o series de casos en la bibliografía, va a encontrar que por lo general se mantienen como casos raros. Hay mucha información de casos y de serie de casos, pero generalmente usted no encuentra un estudio descriptivo de 150 pacientes. No, usted se encuentra series de casos de 5, 10, 15, 20 pacientes, no se encuentra más. Y todos quedan así como casos raros. Suelen tener un componente, bueno, ahora estos son los estudios transversales. Habíamos visto aquí los estudios de series de casos y ahora vamos a ver. Sí, claro. ¿Por qué tan poquito si se supone que si entre más evaluado sería mejor el estudio, no? Lo que pasa es que lo que tú evalúas es el caso o los casos. O sea, eso que le ponen a hacer los especialistas a ustedes, eso es, aquí tengo un error, clasificación y puse calcificación. Eso que le ponen a hacer a ustedes los especialistas, cuando usted llega al servicio y usted, bueno, entran a hacer la práctica, ¿verdad? Entonces el especialista le dice, bueno, estamos en la rotación de medicina interna. Aquí está este paciente que tiene una crisis hipertensiva, paciente de tantos años, procedente de no sé dónde, y te da la evolución de un paciente con una crisis hipertensiva. Aquí en la otra unidad tienes un paciente con una crisis, con un coma diabético, un paciente que está relativamente estable, a pesar de que está en coma, un paciente que no tiene nada sino un coma manejable. Allá en la otra cama te dice, bueno, aquí está este paciente, esta señora que tiene 90 años, que tiene una crisis hipertensiva, tiene un coma diabético y además tiene ¿qué será? Una insuficiencia renal. Y tú dices, ¿qué te imaginas tú con esa paciente de 90 años? Uno se imagina de todo, ¿verdad? Aquí hay, empezando porque uno dice, hay un paciente complicado. La sola edad ya lo hace difícil. Muy pocas probabilidades de que el paciente se recupere, aunque sí se recupera. Uno no pierde la batalla con ningún paciente. Pero tú dices, va a ser más difícil tratarla, me toca vigilarla más. Y por allá en el otro lado, en la otra cama, está un paciente que tiene
85 años, crisis hipertensiva, antecedentes de infarto, tiene un coma diabético, tiene una insuficiencia renal, tiene edema de miembros inferiores. ¿Qué más le pongo? Lo primero que ustedes dicen es, ojalá no me den ese. ¿Sí o no? O si dicen, ojalá me den ese. ¿Mm? Sí, que lo den para sacarlo adelante. Que lo den para sacarlo, porque valientes. Que lo den para sacarlo adelante. Resulta que te dice el especialista, bueno, ese es el que te toca a ti, ese último. Y en el otro pabellón hay el mismo panorama. Y allá en el otro piso hay el mismo panorama. Entonces, los 3 pacientes que tienen esas patologías son los que tú me vas a presentar. Y empieza el especialista a bombardearte en la presentación. Tú haces tu mejor esfuerzo y hablas de la hipertensión del paciente, del coma diabético, de la insuficiencia renal y del, ¿qué más te dije? Del edema de miembros inferiores. Cuando tú crees que has dicho todo, empieza el especialista a bombardearte. Pero ¿y entonces por qué tal cosa y tal cosa? Y tú, ¿y por qué? Y tú tratas de defenderte, pero no lo sabes todo. Y él te dice, no, a usted le faltó la mitad de la presentación. Vaya y estudie más y tráigame los casos mejor presentados. Y tú dices, pero ¿de dónde más voy a sacar información? Entonces, la serie de casos es eso, es sacar toda la información posible de esos casos que no son raros, porque la hipertensión no es rara, la diabetes no es rara. Lo raro es la combinación de todas ellas juntas en un paciente con unas características, en este caso demográficas, bravas, 30 años, 85 años. ¿Sí? Entonces, sí es el análisis. Sí es el análisis de poquitos casos. Igual pueden ser 15, pueden ser 20. Cuando empezó la epidemia de coronavirus, hay gente que afirma que en China se estaba muriendo la gente desde octubre. La verdad es que yo a China no le creo mucho. China es una dictadura. Allá todo está controlado. Medios de comunicación, científicos, todo está controlado. Allá se hace lo que el gobierno diga. Entonces yo no creo mucho de que eso salió así, que ellos al mes, a los 3 meses ya tenían la epidemia controlada. Y quién sabe cuántos muertos tendrán enterrados por ahí escondidos. Supone uno, ¿no? Pero bueno, eso son especulaciones. Lo que sí ocurre con las epidemias y con algunas enfermedades raras que terminan incluso en pandemia, y pasó con VIH, y ha pasado todas las otras patologías y todas las epidemias que ha habido en el mundo, es que siempre hay unos primeros casos, y esos primeros casos los médicos o los científicos los vuelven series de casos, y ni son series de casos. Así que VIH, léanse la historia de VIH. Unos pacientes que supuestamente fueron al África, que vinieron, que murieron en Estados Unidos, con cuadros, sobre todo lo que les llamó la atención fue el cuadro de emaciación de los pacientes. ¿Por qué morían en esa manera tan deplorable, esquelética, con diarrea, con las manchas en la piel? O sea, ¿por qué? Ellos nunca habían visto eso. ¿Y qué hicieron? Guardaron los sueros. Y eso fueron una serie de casos que te aseguro que ellos estudiaron de punta a punta. Hasta que alguien descubrió el virus, y entonces descongelan los sueros y buscan el virus. Y esos pacientes nuevos que se presentaron cuando descubrieron el virus tenían la misma sintomatología que aquellos que habían muerto hacía ya rato y les habían conservado los sueros. Y ahí dijeron, claro, ¿y qué es el VIH hoy? Una pandemia que ya es endémico. Ya tener VIH ya no, eso es normal. Igual va a pasar con la COVID y con otras patologías que vendrán. Esperemos que no vengan epidemias letales, altamente letales. El antrax, por ejemplo, cuando pasó lo del 11 de septiembre, la intención era generar una mortalidad alta. Solo que probablemente los sistemas de seguridad de Estados Unidos eran mucho más, estaban muy alertas precisamente por lo que había pasado. Pero en países como los nuestros, ay Dios mío, cuando quieran nos pasan un avioncito fantasma por ahí arriba, nos llegan unos cuantos virus y reducción de la población. Y para allá podemos ir.
Y no lo digo yo, lo dice mucha gente. Lo dijo Thomas Robert Malthus hace muchísimos años, y lo siguen diciendo otros autores que dicen que hay que hacer control poblacional, no de esa manera, no de la manera en la que estoy diciendo, sino que ya es hora de controlar la natalidad para evitar que mentes egoístas, psiquiátricas, lleguen a tomar ese tipo de decisiones. O sea, los países pobres siempre llevamos el bulto de los países más ricos. Y Colombia es un país rico en muchas cosas, en agua, y llegará un momento en que van a venir a pelear el agua de nosotros. Y la forma como hizo Cristóbal Colón con los indígenas. O sea, no hay una gran diferencia en eso. Las armas, tal vez, la tecnología, ahora es más fácil. Pero si leemos un poquito de lo que fue la historia de Cristóbal Colón con los indígenas, que ha salido a relucir por estos días, a raíz de que tiraron una estatua de un español. A raíz de eso han salido publicaciones de cosas que uno se pone a analizar, y sí, hubo masacres terribles, desplazamiento, todo. O sea, esto en América no es nuevo, lo que está pasando hoy no es nuevo. Que llegó un momento después de la independencia en que empezaron a respetar ciertos derechos, pero pareciera que vamos por el mismo camino otra vez. Y más peligroso, sobre todo porque si vienen potencias tan grandes y tan poderosas como China, como Japón, como Rusia, y necesitan el territorio, facilito, nos desocupan. Bueno, entonces, quedamos en que los estudios, ahora vamos a ver los estudios transversales, suelen tener un componente descriptivo y uno analítico. ¿Por qué se llaman transversales? Porque se hacen en un momento del tiempo. Se llaman también estudios de corte. O cross-sectional, también los van a encontrar en alguna literatura. Cuando lo que se hace es describir, netamente describir, entonces se llaman estudios de prevalencia. Cuando vamos a analizar, ya pueden tener otro nombre, pero su principal función, ¿cuál es? Describir la estimación de la frecuencia de una determinada variable, que en este caso puede ser exposición o puede ser la enfermedad. ¿Dónde se hace? En una población específica, en un momento concreto, en un momento determinado del tiempo. Es decir, no es a lo largo del tiempo, sino en un momento concreto. Hoy, 2 de octubre, yo quiero saber cuánta gente tiene gripa en mi barrio. Entonces yo voy y hago una encuesta, pues hago un muestreo y todo el cuento con toda la técnica del caso. Eso es una encuesta de prevalencia. Bien hecha, bien hecha. Si yo salgo a hacerla ahorita, no, chicos, voy a suspender la clase y voy a hacerla aquí en las casas de mis vecinos, eso no está bien hecho. Eso está mal hecho. Pero es más o menos la idea de lo que es un estudio transversal. Es ir, planificarlo, obviamente, con todas sus etapas, e ir a tomar la información en las viviendas seleccionadas, en el momento seleccionado y con las variables seleccionadas. Aquí la información que se recoge de la población debe ser una muestra representativa de toda la población, o de lo que llamamos población diana. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer una encuesta de prevalencia sobre VIH en Verástegui, ¿quién es la población a riesgo? Por lo general, uno, para reducir costos en investigación, uno averigua quién es la población a riesgo. Imagínense nosotros haciendo un estudio de sarampión en mayores de 60 años. No vamos a encontrar ningún caso. En mayores de 30 no vamos a encontrar ningún caso. Pero si hiciéramos estudios de sarampión en menores de 5 años, donde haya un brote, lo que más vamos a encontrar son casos de sarampión. En caso de brote, en este momento no hay un solo caso. No hay notificación de sarampión en Colombia. Entonces, una de las cosas que hace que los estudios se optimicen es que tú lo hagas en la población que está a riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, ¿quiénes son las personas que están más a riesgo de adquirir el VIH? Las personas que tienen vida sexual activa. ¿Y cuáles son esas personas? Uno pudiera decir que son personas que están entre los 14 y los 65 años, pudiera ser. Pero bueno, vamos a encuestar a una niña de 14 años. Es menor de edad. La legislación nos pone 50.000 trabas. Deberíamos hacerlo. Pedir el permiso de los padres y Imagínense que a uno como mamá lleguen y le digan, mire, es para ver si le hacemos una prueba de VIH a su niña de 14 años. Dice uno, ¿cómo? Si mi niña todavía es virgen. No lo acepta uno como mamá ni como papá.
Y no, mi hija no tiene eso, y hacemos la negación del siglo y todo el cuento. O sea, no entendemos que es para una prevalencia, para un estudio de prevalencia, sino que nos vamos por el aspecto cultural, social y no sé qué y no sé cuándo, y no hacemos parte de la investigación. Bien, eso se vale, porque toda la población no está obligada a hacerse esa prueba, y entre otras, aunque las personas de 14 años sean población a riesgo, uno antes tiene que documentarse y mirar cuál es la población de mayor riesgo. Pero bueno, en caso de que llegaran a estar incluidos ellos dentro del riesgo, a uno le toca hacer todo el trámite del permiso, la sensibilización y todo el cuento. ¿Qué termina uno haciendo? Mira, vamos a hacer eso en población mayor de 10 años. Y nos ahorramos insultos, peleas, discusiones, trabas y todo lo demás. Entonces termina uno haciendo la prevalencia en mayores de 18 años. Cuando tú vas a publicar los resultados y tú tomaste una muestra representativa suficiente de la comunidad, tus resultados, ¿qué deben decir? Que la prevalencia de VIH en la población, vamos a suponer que Verástegui, ¿verdad? En la población de Verástegui es del 1%, por decir algo. O tú vas a decir que la prevalencia de VIH en la población mayor de 18 años de Verástegui es del 1%. Si hay una diferencia que dije. En la primera dije, la prevalencia de VIH en Verástegui es del 1%. Segunda afirmación dije, la prevalencia de VIH en la población mayor de 18 años de Verástegui es del 1%. ¿Cuál sería la afirmación correcta? La B. La B. ¿Por qué? Porque la población en la que yo tomé la muestra fue la mayor de 18 años. Y tengo que dejar esa claridad porque cuando yo no hago la claridad, uno asume, el lector del artículo asume que los de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta 17 años están incluidos. Uno dice, aquí le tomaron una muestra a cada grupo poblacional. Y eso no fue cierto. Entonces uno tiene que ser muy claro cuando va a emitir los resultados, dependiendo de la población que estudió. Entonces la muestra tiene que ser representativa de esa población, representativa de cada sexo, representativa de cada grupo de edad, representativa por ocupación, representativa por identidad sexual, de identidad de género. Porque de pronto decimos hombres y mujeres, busquemos heterosexuales y no buscas homosexuales. O lo haces al revés, buscas homosexuales y dices, la prevalencia de VIH en la población de Verástegui fue de tanto, pero no dices que lo hiciste solo en homosexuales. Y ahora, tú puedes decir que es una prevalencia alta, pero si tú no la comparas contra los heterosexuales, puede que la de los heterosexuales sea mayor que la de los homosexuales. La bulla se rompió hace rato. Hace rato se rompió esa teoría de que eran solo, sí siguen siendo más altos, pero no críticos a riesgo. Y en un principio se pensó que eran los únicos que tenían un altísimo riesgo. En los homosexuales no acabó, pero en las trabajadoras sexuales sí, y las trabajadoras sexuales en algún momento de la vida fueron estigmatizadas porque eran una población de alto riesgo. Resulta que ellas, como ese es su trabajo, control en ellas es a veces hasta menor que en la población heterosexual. Y la prevalencia, bueno, ¿qué más les digo de este estudio? Es una foto, una visión instantánea del momento en el que vas a hacer la medición. Ya se los había dicho, es como ahora, descríbanme el sitio donde ustedes están haciendo la clase. Y usted dice, profesora, estoy en mi cuarto, mirando el techo, con un KDK y un aire acondicionado que está a 18 grados, que estoy viéndome la novela que dan, hoy es viernes, así, esas novelas que dan, ¿cómo es que se llama? Homer. ¿Por qué? Usted no me va a decir, profesora, estoy viendo la luna por la ventana porque la luna no ha salido. Profesora, es que ya oscureció. ¿Y usted dónde está? En España, ¿dónde está que ya oscureció? Entonces, no lo va a pasar, no es lo que pasó, es lo que está pasando en el momento haciendo el estudio. Bueno, entonces estos estudios nos generan una... ¿Sí? ¿Ya? Hola.
A este estudio pertenecen entonces las encuestas de prevalencia, sirven para planificación sanitaria, porque cuando tú sabes cuál es la prevalencia de hipertensos, tú sabes cuánto medicamento de hipertensos tienes que comer. Cuando tú sabes cuál es la prevalencia de obesidad, tú sabes cuáles son las políticas en salud que debes fortalecer para que no haya tanto. Y aquí entran los estudios de pruebas diagnósticas, entran como estudios transversales, descriptivos transversales. Los estudios se utilizan para investigar la relación entre una determinada exposición a un factor y el efecto que puede causar ese factor. La relación entonces debe realizarse mediante estudios analíticos. En este caso, los estudios pueden ser transversales analíticos, y es que tú a un estudio transversal es hacer un análisis de casos y controles. Resulta que uno vaya a hacer una encuesta de morbilidad para saber si hay obesos. Y entonces, todo el mundo lo vas pesando, lo vas tallando y le vas hallando el índice de masa corporal a todo el mundo y le tomas otras medidas antropométricas y tú vas determinando quiénes son obesos y quiénes no. Pero preguntando qué comen, si hacen actividad física, con qué frecuencia, tú les preguntas aquellos factores que están relacionados con la obesidad. Y tú después, cuando ya tienes los resultados, entonces coges y cruzas esos factores de riesgo presentes en el obeso. Y tú puedes hacer una relación causal allí, que no es definitiva, pero que sí te aproxima a que en las personas obesas están presentes determinados factores y que el riesgo relativo de desarrollar la obesidad cuando hay presencia de esos factores es más alto que en aquellas personas que no tienen presencia de factores. Entonces sí se pueden hacer unos análisis en los estudios transversales. Ventajas: son muy fáciles de hacer, son rápidos y muy bajo costo. Son muy utilizados para la planificación sanitaria, sobre todo para valorar problemas que son más frecuentes. Lo que les decía, si sabes diabéticos tienes, cuántos hipertensos, tú sabes qué vas a esperar. Si sabes que tienes hipertensos crónicos no controlados, diabéticos crónicos controlados, ya tú debes ir pensando en tener una alta prevalencia de enfermedad renal. Utilizados también en la práctica clínica para proporcionar los distintos parámetros de la evaluación de pruebas diagnósticas. Cuando se repiten en el tiempo, permiten valorar la evolución de diferentes problemas de salud. Entonces, cuando tú haces una encuesta de prevalencia, lo que hacen con la ENSIN, la encuesta de nutrición en Colombia, lo que miran es cómo se comportan las variables cada año, cada 5 años, cada 10 años. Así como hacen la encuesta de Profamilia también, todo eso, estudios transversales. Cuando se hacen sobre una muestra representativa de la población, entonces se pueden generalizar los que les decía. Si tú dentro de la muestra de Verástegui vas a incluir a todos los grupos poblacionales y de ellos vas a poder meter una muestra representativa, tú puedes, con toda la seguridad, la población de Verástegui, si los metes a todos. Y si la, ¿cómo es? Muestra representativa. Si tiene 1000 pacientes, 1000 personas, y tú metes 50 personas en la muestra nomás, tú puedes decir, no, profe, pero yo hice un super muestreo, mire, yo los escogí. Sí, 50, no son representativos estadísticamente de tu población. De 1000 deberás escoger unos 370 más o menos, 380. Se basan en casos prevalentes que pueden no ser representativos de todos los casos que surgen en una determinada población, y eso se convierte en una limitante. Tienes baja prevalencia porque muchos casos se han muerto, tú vas a decir que la enfermedad es poco prevalente. No, es que poca gente, pero eso no significa que la enfermedad haya sido poco prevalente. Es que muchos se murieron, y si se murieron ya tú no los cuentas. Máxime si tú llegas y no preguntas si hubo algún fallecido por esta patología. Cuando se excluyen estos, entonces estamos cometiendo el riesgo de supervivencia. ¿Qué otras líneas? Dado que la prevalencia depende de la incidencia como de la duración de la enfermedad, en ocasiones va a resultar difícil establecer si los factores casos a los enfermos
son verdaderamente factores de riesgo para esa enfermedad, o son factores pronósticos que han permitido la supervivencia de los casos estudiados. O sea, tú puedes tener la prevalencia depende de qué tanto aparezcan los casos, de qué tantos casos nuevos aparezcan, pero también depende de las medidas de intervención que hayan para la patología. O sea, hay enfermedades que llegan y se quedan, como hay enfermedades que llegan y matan, como hay enfermedades que llegan y se van. Entonces, si es una enfermedad que llega y mata, se comete, y tú no incluyes a los muertos, se comete el sesgo de supervivencia. Si son enfermedades que llegan y se quedan, tu estudio transversal puede darte una buena información porque tú vas a encontrar los factores ahí presentes. Pero si son enfermedades que llegan y se quedan enseguida, cuando tú quieras ir a medir la prevalencia no los vas a encontrar, o si casualmente había la prevalencia, de pronto habían otros factores que pudieron haber desarrollado la enfermedad y factores que tú estás pensando. Entonces no son muy dicientes. Es mejor trabajar con ellos como qué hay ahora, punto. ¿Qué hay con políticas de variables de persona, tiempo y lugar? Con eso es mejor hacer los estudios transversales y no arriesgarse a hacer unos análisis que de pronto no son muy confiables. La exposición y el efecto se determinan en forma simultánea y no hay direccionalidad. En muchas ocasiones no es posible establecer relaciones de tipo causa. Por mucho análisis que hagas, como no hay una direccionalidad hacia adelante o hacia atrás, sino que son transversales, a veces esas relaciones analíticas son especulaciones. Si yo digo que busqué obesos, pero que también encontré gente sedentaria y hallo el riesgo de tener sedentarismo y tener obesidad, tiene un riesgo de 3, eso no me está garantizando a mí que sea ese sedentarismo el que esté causando obesidad. Pueden ser otros factores que no tienen nada que ver con el sedentarismo. Son muy sensibles a sesgo de no respuesta, es decir, la gente puede no hablarse o simplemente abstenerse de contestar, entonces puedes. O lo que pasa cuando tú llegas y preguntas en una familia si tienen alguna, y entonces ellos te pintan del ciclo porque piensan que detrás de la encuesta viene su dicho. Entonces en ese caso sobreestimas el evento, el factor o el evento. O si ellos simplemente dicen, pero nunca le dan nada, vienes a pedirle información y nunca le dan nada, no, aquí no hay ningún enfermo, aquí ninguno tiene nada, entonces subestimas la enfermedad. Eso puede pasar. No son útiles para raras, porque imagínate hacer una encuesta de prevalencia de una enfermedad en tu municipio donde apenas hay 15 casos y en el muestreo que hiciste no cayó ninguna de las casas donde estaban los 15 casos. Tú vas a decir que en tu municipio hay 0 casos, cuando reitero hay 15, solo que como están poquitos, el muestreo no logró detectarlos. Entonces no son buenos para enfermedades raras. Los estudios de morbilidad y mortalidad, como su nombre lo dicen, ayudan a describir cómo se distribuye la enfermedad, una o varias, y la muerte en una población por las diferentes causas. Son muy útiles, obviamente, para planificación sanitaria. La próxima vez, esperemos que no, pero sí, va a pasar. La próxima vez que haya una epidemia, los municipios, cuando oigan que hay una epidemia, van a empezar a comprar ataúdes, van a empezar a buscar estrategias para mitigar los efectos que pudiera traer la otra epidemia. Educación sanitaria. Cuando tú tienes, por ejemplo, unos quirófanos destinados a atender partos, pero resulta que ya la población se envejeció y que las mujeres casi no van pariendo, entonces tú destinas esos quirófanos a otro tipo de atenciones quirúrgicas y no a la atención de parto, ni de cesáreas porque no los vas a tener sucesivamente. ¿Qué tienen estos estudios? Que generalmente se hacen con información que está en bases de datos ya hospitalarias, sea por información clínica o clínico-administrativa o por los sistemas de notificación o por los de registro de algunas patologías que son objeto de vigilancia o de seguimiento, como VIH, cáncer, alto costo, gran quemado, en fin. Los estudios de mortalidad, por su parte, no utilizan registros clínicos, sino que utilizan los certificados de defunción, en los cuales aparecen los datos de las personas y aparece la información sobre la causa principal y la causa secundaria de la muerte. ¿Qué sería lo ideal en estos estudios de mortalidad?
se tomaran ambas causas a la hora del análisis. Por lo general, los estudios toman una sola causa. Entonces, un paciente se puede morir por shock hipovolémico, pero ese shock hipovolémico pudo haber sido causado por una ruptura uterina hacia a un embarazo de alto riesgo, es decir, una paciente multípara, de octavo, noveno parto. Si tú lo dejas solo como shock hipovolémico, no va a quedar clara la caracterización de la muerte, porque tú debes decir las tres causas relacionadas con las dos relacionadas con la causa directa para que el estudio te quede más claro. Entonces, ¿qué toca? ¿Para qué sirve eso? De saber que la gente se muere de shock hipovolémico, planificación sanitaria nos sirve para tener expansores de plasma, para tener quirófanos disponibles. Pero no pudiéramos evitar ese shock hipovolémico, esa muerte materna por shock hipovolémico asociada a una ruptura de útero en una multípara, si desarrollamos programas de planificación familiar, de ligadura de trompas, de atención del embarazo riesgo, de programación de cesárea a ese tipo de pacientes, por ejemplo, pues para eso sirve. Ambos tipos de estudios facilitan información sobre cómo se comporta la morbilidad y cómo se comporta la mortalidad en la población. Quiénes se mueren más, quiénes se mueren más temprano, es decir, a menor edad, quiénes se mueren a mayor edad, cuáles son las causas más frecuentes de muerte, igual que la morbilidad. Entonces, esos son aspectos, digamos, relevantes de los estudios de morbilidad y mortalidad. Ventajas es que la información está disponible en los registros clínicos. La limitante principal que tienen es que probablemente esa calidad de los registros no sea buena o que no existan todas las variables que necesitamos conocer, porque dentro de la información del sistema, del certificado de defunción no es muy buena, no es muy compleja, es real, es creíble, pero preguntan 4 variables y yo quisiera analizar 10, entonces no encuentro las otras y tal vez las otras tampoco estén en la historia clínica. Los estudios que son de tipo descriptivo son los estudios ecológicos. Ya los que vimos anteriormente son más que todo hechos a nivel individual. Y estos estudios son hechos a nivel grupal, los ecológicos. Entonces son predominantemente descriptivos y el objetivo de estos estudios es poder comparar grupos de individuos, 2 o más grupos. Yo puedo comparar 2, 3, 5, 10 grupos, lo que yo quiera. La unidad de observación y análisis suele ser algún tipo de agrupación de individuos o poblaciones y a ellos se les denominan unidades ecológicas. Entonces yo puedo comparar grupos de trabajadores, puedo comparar grupos de poblaciones rurales, unos que viven en la jungla, otros que viven en la meseta, otros que viven en la llanura, y así sucesivamente. Puedo utilizar datos secundarios, es decir, datos que no se han recogido precisamente con fines del estudio, se recogen de forma rutinaria para la atención de esas personas. Me regalan un minutico, voy a buscar agua y ya regreso. Ella
Hay diferentes tipos de estudios ecológicos, dependiendo de la finalidad que quieran. Hay unos que son exploratorios, en donde se incluye un número grande de grupos, generalmente más de 10, que están definidos geográficamente, pero no se obtienen datos sobre la exposición, solo se obtienen datos sobre el resultado o el efecto que hubo en esos grupos. Se les denomina también estudios espaciales o geográficos. La simple observación de las diferencias entre las distintas áreas geográficas puede sugerir hipótesis que deberán confirmarse posteriormente con los diseños. ¿Qué es lo que pasa con los estudios ecológicos? Que primero lo que comparan son individuos. En estos exploratorios lo que se busca medir es el resultado que hay, es decir, la de una enfermedad en ambos grupos. Cáncer de piel en los grupos de trabajadores que se exponen al sol, por decir algo. Pero lo que buscamos es la patología, cáncer de piel. Pues sí, asumimos porque su ocupación es en el sol, pudiera generarles ese problema. Como esos que están de alguna manera distribuidos geográficamente, lo que habría que comparar es, por ejemplo, quienes desarrollan cáncer de piel más rápido, en los polos o los que están en las zonas tropicales. Esa pudiera ser una forma. Lo otro son los estudios de comparación ecológicos. Aquí incluye un número grande de grupos, también mayores de 10, habitualmente definidos geográficamente. Aquí lo que es valorar la asociación entre la frecuencia de la exposición y la frecuencia de la enfermedad. Por ejemplo, a mayor exposición de sol, mayor aparición de cáncer de piel. Entonces, son similares, solo que aquí sí tienen en cuenta qué tanto se expone el individuo. En los anteriores es solo a quiénes les da cáncer, a qué grupo le da más cáncer, pero aquí de piel. Pero en el de comparación es a quiénes les da más cáncer porque están más o menos tiempo expuestos. Y el tercero es el tendencias, que en este incluyen habitualmente un solo grupo que es seguido a lo largo del tiempo, es decir, no compara otros grupos, sino que van haciendo las mismas mediciones en el mismo grupo. Aquí el objetivo entonces es valorar la asociación, los cambios en la frecuencia de la exposición y los cambios en la frecuencia de la enfermedad. Es lo que se llama dosis-respuesta. Si aumenta la exposición, aumenta la enfermedad. Si disminuye la exposición, disminuye la enfermedad en ese mismo grupo. También se denominan series temporales. Ventajas. Utilizar fuentes de datos secundarias son supremamente baratos, muy económicos, rápidos de ejecutar, fáciles de hacer. Son útiles para generar nuevas ideas. Acuérdense que los estudios ecológicos no nos van a llevar a una asociación, sino que nos permiten acercarnos a una hipótesis de estudio y poder poner estudios analíticos, evaluar entonces el comportamiento de esa patología. Nos sirven entonces para evaluar también resultados del impacto que generan las políticas sanitarias o programas en las poblaciones. Entonces, si por ejemplo usted encuentra que a la población le da mucha caries, usted quiere hacer fluorización del agua, usted la hace y con el paso del tiempo mira si esa fluorización disminuyó la incidencia de caries en la población. Obviamente que no va a ser una cuestión de meses, va a ser una cuestión más de años. Pues si traes una población que tiene mucha pérdida, sobre todo poblaciones indígenas, que son poblaciones que a los 8 años ya han perdido una gran cantidad de piezas dentarias, pues tú puedes hacer una intervención de flúor, agua que ellos consumen, y al cabo de 5 o 6 años vas a mirar qué tan rápida fue la pérdida de nuevas piezas dentarias y vas a encontrar que no fue tan rápida como cuando no había la fluorización. Los indígenas tienen muy malos hábitos. Hablo del indígena que se viste con vestidos tradicionales, no del indígena civilizado, sino de los propios indígenas que viven en los resguardos. Tienen deficiente higiene oral, deficiente. Entonces, en algunas de estas técnicas pudieran influir. Claro está también acompañada con educación sobre higiene oral. Son
así como son rurales, también son de acceso a los recursos, son personas que viven en zonas distantes, son personas sin recursos económicos, tienen muy poca accesibilidad y muy poca cobertura del gobierno, aparte de la corrupción que tienen, porque a veces los dineros, lo poquito que llega a ellos, entonces tampoco llega a toda la población, en fin. Hay un conjunto de factores ahí asociados que no se van a resolver, o es decir, algunos no se van a resolver. Florización al agua, vas a resolver el problema, por lo menos eso. Limitaciones, como los datos que se utilizan son agregados, las conclusiones no pueden aplicarse al virus. Entonces tú vas a hablar del grupo de expuestos a cosas, pero no vas a hablar de las personas como... Si tú haces un análisis, si tú haces un estudio ecológico, pero las conclusiones las derivas a los individuos, entonces estás cometiendo el sesgo de falacia ecológica. No siempre vamos a encontrar datos disponibles en forma agregada, o los datos de las distintas poblaciones pueden presentar de comparabilidad. Lo registraron de otra manera y no vamos a poder compararlos. Esa es otra limitante que tenemos. Como la información que se recoge para el estudio, sino que es una información que ya está, es probable que no todas las variables satisfagan tus necesidades investigativas. A veces es difícil poder separar el efecto observado de dos o más exposiciones por la correlación que existe entre ellas. Es decir, tú te vas a encontrar un efecto, pero te puedes encontrar 1, 2, 3 y hasta más exposiciones. Entonces tú no sabes a cuál de las 3 le vas a achacar la presencia de la enfermedad. Y como son estudios grupales, es más difícil determinar eso. Toca entonces hacer estudios individuales para determinar la responsabilidad que tiene cada factor. Ahora vamos a hablar de los estudios analíticos observacionales. En los estudios analíticos observacionales se seleccionan personas con una determinada enfermedad. En este caso son los casos, personas sin la enfermedad. En ese caso son los controles. Entonces, dentro de los estudios analíticos observacionales están los estudios de casos controles. En ellos se determina ¿está la profesora hablando sola? No, no estoy hablando sola, es que me pusieron un TikTok acá, ese baile que tienen ahora. TikTok es que se llama. Bueno, entonces, bueno, la hija mía está viendo TikTok, parece. Y uno ocupado. Entonces, los estudios analíticos observacionales incluyen los estudios de casos y controles. Aquí lo que se determinar o comparar la proporción de casos y controles que tienen determinado antecedente o que han estado expuestos a un posible factor de riesgo. Los estudios se seleccionan de acuerdo a la enfermedad y se observa qué sucedió en el pasado con respecto a la exposición. Entonces, los estudios de casos y controles son estudios analíticos, son observacionales analíticos. ¿Por qué son observacionales? Porque el investigador no manipula la exposición. Él simplemente, Mariana, bájale por favor. Él simplemente mira quiénes se están exponiendo y quiénes no se están exponiendo. Pero como se llaman de casos y controles, él no parte de la exposición, sino que parte del efecto. Entonces, por ejemplo, él quiere saber cuánto dura, cuánta enfermedad aparece en una comunidad y busca los casos de esa comunidad. El caso más frecuente que se van a encontrar en la literatura es el de cáncer. Cáncer de pulmón es el que uno más encuentra. Supongamos que él quiere saber qué tanta relación hay entre el cáncer de pulmón y fumar. Entonces él busca casos de cáncer de pulmón. Y a esos casos de cáncer de pulmón los va a llamar casos. Tiene que hacer una definición de caso.
y tiene que decir que llamará cáncer de pulmón a todos aquellos pacientes que tengan un resultado de histopatología positiva para cáncer de pulmón. Y obviamente, como ya a nivel científico hay mucha clasificación histopatológica, él tendrá que definir qué histopatología va a incluir como cáncer de pulmón. De cualquier tipo de factor celular, él los puede incluir todos ahí. Y él va a seleccionar de la misma comunidad de donde seleccionó los casos, otras personas que vivan en la misma comunidad, tengan más o menos la misma edad, el mismo sexo, las mismas costumbres, la alimentación, las mismas ocupaciones, y los va a llamar controles. Estas personas a quienes él va a llamar controles son personas que no deben tener la enfermedad, ni siquiera deben tener enfermedades parecidas. Porque si tienen enfermedades, no, es que no tiene cáncer de pulmón, pero tiene neumonía. Sí, pero tú no sabes si esa neumonía es un cáncer difuso que tiene ahí, ejemplo, en un estado incipiente. Y con el tiempo se te va a volver ya no un control, sino un caso. Y lo vas a valorar como control. Y eso te va a alterar los resultados. Entonces hay que tener la certeza de que esos controles no van a tener ninguna relación con la aparición de la patología, es decir, no van a tener una patología similar a la que estás investigando. Las ventajas que tienen estos estudios es que son más rápidos de realizar. ¿Por qué? Porque los casos ya existen. Los controles tú los buscas, haces una definición clara de lo que es un control, a quienes vas a llamar control, los vas a buscar en la misma comunidad donde encontraste los casos y por eso son más rápidos de realizar. Son menos costosos que cualquier estudio de seguimiento. ¿Por qué? Porque tú no tienes que esperar ni 6 meses, ni 1 año, ni 2 años, ni 5, ni 10, ni 20 para ver el efecto. El efecto ya está. Solo que con ese efecto tú te devuelves hacia atrás en el tiempo para ver a qué estaban expuestos los casos y los controles. Generalmente uno lo que encuentra es que los casos sí estaban expuestos a algo y los controles no tuvieron esa exposición. Cuando uno encuentra esa maravilla, los casos fumaban y los controles no fumaban, uno dice que fue el cigarrillo el que causó el cáncer. Cuando te encuentras que ambos fumaban, casos y controles fumaban, tú dices, aquí debe haber otro factor que fue el que produjo el cáncer y tienes que seguir indagando sobre los otros factores que ya se han relacionado con el cáncer. Son propios para enfermedades con periodos de latencia largos, es decir, para enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una enfermedad crónica, es probable que no recuerdes la exposición reciente a la que tuviste porque ni siquiera sabes a qué te expusiste para que eso te diera. Cuando la enfermedad es larga, la persona ha tenido generalmente una exposición larga y va ella misma observando el comportamiento de su cuadro clínico y en esa medida puede dar una mejor descripción de lo que el investigador está buscando. Otra ventaja que tienen es que se pueden estudiar muchos factores de riesgo al mismo tiempo. Mariana, se pueden estudiar muchos factores de riesgo al mismo tiempo. Entonces tú buscas cáncer y te encontraste que tanto los casos como los controles fumaban. No, entonces no es el cigarrillo. Entonces buscas la parte ocupacional. Buscas si, por ejemplo, ahí hay una mina, o ambos trabajaron en las minas, o uno sí trabajó en las minas y el otro no trabajó en las minas, pero ¿en qué otra cosa trabajó? Entonces tú te puedes encontrar con tabaco, con exposición ocupacional, te puedes encontrar con factores genéticos. Y resulta que el tabaco, la exposición ocupacional y la genética se conjugó en los casos y no se conjugó en los controles. Entonces tú dices, claro, tenía que darle porque definitivamente tenían más factores asociados a la enfermedad que los controles. Son apropiados factores de riesgo de enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de los otros estudios ecológicos,
aquí, o de los transversales, o sea, tú haces una encuesta de prevalencia para saber sobre una enfermedad rara y en el muestreo no te van a quedar. Es lo más seguro, te quedará uno si acaso si tienes buena suerte. Si no, no te queda ninguno. En cambio, como aquí tú sí los vas a buscar. Yo les ponía un ejemplo hace un rato. Si tú tienes casos de una patología extraña, rara, y tú haces tu muestreo poblacional y ninguna de las 15 viviendas quedó dentro de tu transversal, tú no vas a encontrar el evento. Pero si tú dices, yo me voy a los registros, voy a buscar esos 15 casos raros, identifico, me voy a estudiarlos y les pongo 1, 2 o 3 controles para estudiarlos mejor. Aquí se aplica que siendo enfermedad real es válido estudiarlos con estudios de casos y controles. ¿Por qué? Porque ya tú los identificaste, los buscaste y no se te van a mostrar. Requieren de tamaños muestrales muy pequeños, menores que los de estudios de cohorte, por ejemplo, que son supremamente largos. ¿Qué limitación estudios de casos y controles? No involucran secuencia de tiempo y por lo tanto no pueden demostrar causalidad. Ellos se acercan a la causalidad, pero no la demuestran totalmente. ¿Por qué? Porque aquí uno trabaja con la memoria del paciente. Usted se acuerda, muéstreme la clínica, si está registrado, el factor de exposición, y si no está registrado, seguimos trabajando con la memoria del paciente. Ser un caso, reflejar supervivencia en lugar de mortalidad. Es decir, ¿qué pasa? Ser un caso, entonces, puede reflejar supervivencia en lugar de morbilidad. ¿Qué pasa? Que a veces la enfermedad es mortal. Y ellos que lograron sobrevivir son los que tú vas a identificar. Entonces, eso tú mides una prevalencia con eso, con los que sobrevivieron, pero no es la prevalencia real. ¿Por qué? O no es la incidencia real del evento, no te está demostrando el comportamiento real del evento. ¿Por qué? Porque es que la mayoría se murieron y de pronto se murieron hasta sin saber que tenían la patología. ¿Cuál otra limitación tiene? Que solamente permite investigar un evento. Puede, como beneficio, como benéfico, es ventajoso que se pueden estudiar varios factores, pero es limitante que solo puedes estudiar una enfermedad. En una encuesta de prevalencia tú puedes buscar varias enfermedades. Señora, ¿aquí de qué sufren? Este de hipertensión, este de diabetes, este tiene gripa, este tiene enfermedad renal, este tiene obesidad, y tú encuentras en una familia todas las patologías. Pero aquí en el control no, aquí tú tienes que buscar casos de cáncer, los casos de diabetes y buscar hacia atrás cuáles fueron los factores que desencadenaron esa enfermedad. El muestreo se realiza por separado dentro de los grupos estudiados, es decir, por un lado tú buscas los casos y por el otro buscas los controles, aunque estén dentro de la misma comunidad. No proveen estimaciones del riesgo dentro de cada grupo de exposición, a pesar de que uno puede medir incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, esos datos te aproximan, no te dan una decisión contundente, definitiva y creíble de ese resultado. Son una aproximación, dan una idea, pero te están obligando necesariamente a hacer un estudio, digamos que prospectivo, más que retrospectivo. Bueno, esas estimaciones solo se hacen entre la exposición y la enfermedad que estás buscando. Puedes hacer con otros factores.
son más propensos a problemas de sesgo, sobre todo porque la gente puede olvidar aspectos relacionados con su exposición, puede olvidar aspectos relacionados con su enfermedad y eso va a generar sesgo de memoria. Podemos cometer errores también o sesgos cuando elegimos los controles. Lo que les decía, voy a elegir un control, tengo que tener la certeza de que no tiene la probabilidad de ser caso. Porque si elijo un control que es un caso incipiente, que todavía no se ha diagnosticado, con el paso del tiempo va a terminar siendo un caso y yo lo analicé como control. Y puede haber también diferencias en la calidad de la información por lo que les decía, por el sesgo de memoria. Hay una modalidad de estudio de casos y controles que se llama casos y controles anidados o caso cohorte. Aquí lo que ocurre es que se identifican los casos que han salido diagnosticados de un estudio de cohorte. Es decir, uno monta un estudio de cohorte. ¿Y qué es un estudio de cohorte? Lo vamos a ver más adelante. Un estudio en el cual yo cojo un grupo de gente expuesta o con una condición y la miro hacia adelante en el tiempo. Una condición de exposición, generalmente es eso, una condición de exposición, y por lo general lo comparo con otro grupo, la exposición. Y miro a los dos hacia adelante en el tiempo. Resulta que de la cohorte que yo estoy analizando, pueden salir unos diagnósticos. Fíjense que yo tengo un grupo de personas hipertensas que estoy mirando hacia adelante en el tiempo. Voy a seguir unos hipertensos y unos diabéticos. Generalmente uno los coge con una sola condición. Vamos a mirar unos hipertensos controlados. Y vamos a mirar en ellos cuando desarrollan infarto agudo del miocardio. Entonces, todos aquellos que vayan desarrollando infarto y sobreviviendo, obvio está, yo los voy sacando y los voy haciendo casos. Voy a hacer un estudio de casos y controles. Entonces, por un lado, observo desde aquí hasta dentro, hasta 2040, voy a mirar esos hipertensos. En adelante, todo el que tenga infarto, voy sacando. Y también voy sacando uno que se llame control. Es decir, uno que tenga las mismas características pero que no haya desarrollado la enfermedad. Y entonces voy armando mi caso control, caso control, caso control. Y hago el análisis de casos y controles. Ese es el que se llama caso y control anidado o caso corte. La ventaja de este tipo de estudio es que se ahorran recursos. ¿Por qué? Porque ciertas mediciones se pueden realizar solo en una muestra de los participantes de la cohorte. Es decir, yo estoy haciendo mi estudio de cohorte, pero voy haciendo un análisis inmediato de todos aquellos a los que voy llamando casos y a los que voy llamando controles. ¿Cómo selecciono los casos? La selección de los casos la hago de la siguiente forma. Primero, antes de yo decidir a quiénes voy a seleccionar, una definición clara de caso. A quiénes voy a llamar caso, para que no me pase lo que les explicaba hace un rato. Que de pronto tenga como caso alguien que más que un caso puede ser un control, porque tiene un diagnóstico equivocado, por ejemplo. Entonces eso me va a generar dudas en los resultados estadísticos que vaya a obtener. Lo primero que hago es definir a qué voy a llamar caso. Aquí viene el ejemplo también de las enfermedades psiquiátricas. Definir un caso, una enfermedad mental, es una cosa supremamente compleja para hacer estudio de casos y controles. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales tienen unos factores de riesgo y unos comportamientos, unos factores de riesgo complejos, difíciles de medir, igual un comportamiento difícil. Imagínense uno midiendo con un depresiómetro, con un alucinómetro, o sea, hay unas cosas que son muy cualitativas. Las variables de las enfermedades mentales son más cualitativas que cuantitativas. Entonces, hacer un estudio de casos y controles con enfermedades mentales es complejo. Hay que trabajar con aquellas enfermedades que tienen un cuadro clínico marcado, clásico,
Y bueno, y cuando vas a trabajar sobre los factores, te vas a encontrar infinidad de factores. Para uno saber cuáles fueron de los múltiples factores sociales, familiares, ambientales y emocionales del paciente, poder saber cuál fue el que le ayudó a desarrollar enfermedad psiquiátrica, se vuelve supremamente complejo. Entonces, si la definición no es clara, no es precisa, puedo estar clasificando mal los casos. Igual puedo clasificar mal los controles. Yo puedo estar diciendo que una persona que tiene una depresión no manifiesta, la puedo tomar como control. Y resulta que tiene una depresión, no manifiesta al público. Él sabe que sí la tiene, es lo que la maneja en público, pero tiene la depresión. Definiciones muy amplias de la enfermedad estudiada pueden causar problemas. Cuando tú dices depresión, ¿cuántas sintomatologías, signos y síntomas hay de la depresión? Es una definición bastante amplia. Pues tienes que decir a quiénes. Yo creo que defino mejor el intento de suicidio que la depresión. El intento de suicidio porque ya intentó quitarse la vida de alguna manera. Ya lo intentó. Pero la depresión es más difícil. La esquizofrenia, bueno, también tiene su cuadro clínico, pero sigue siendo complejo. Cuando la enfermedad es poco frecuente, puede existir la tentación de ampliar la lesión. Entonces, cuando hay muy poquitos casos de esquizofrenia, entonces yo puedo llamar esquizofrenia a varias patologías. Cuando esquizofrenia, la depresión, yo puedo llamar depresión a cualquier signo o síntoma relacionado con esa patología y un cuadro clínico completo de depresión. Eso puede pasar a la hora de seleccionar los casos. La selección de los controles debe ser un subgrupo representativo de los miembros del mismo grupo base que dio origen a los casos. Es decir, yo debo sacar los controles de la misma comunidad donde saqué los casos. El control debería tener las mismas posibilidades de ser seleccionado como caso si hubiera enfermado. Es decir, tienes que hacer un muestreo para que pueda bien ser seleccionado en caso de que hubiese llegado a enfermar. En la práctica, la variabilidad puede ser difícil de lograr, transformándose en el aspecto más complicado en el diseño de un estudio de casos y controles. Es decir, saber a quién voy a comparar como control frente a un caso es bastante complejo, porque las personas pueden tener la misma edad, el mismo sexo, vivir en el mismo barrio, son vecinos, pueden haber tenido unos factores de exposición muy similares, pero eso no significa que sean iguales. De hecho, ya los avances estadísticos han permitido que no tengamos que hacer comparaciones tan precisas porque con la regresión esas comparaciones no son tan indispensables. La misma regresión ayuda a identificar cuáles son las variables de mayor o de menor en la asociación. Los controles deben ser seleccionados entre aquellos que no tienen la enfermedad estudiada, deben extraerse de la misma población de los casos y deben tener los mismos criterios de inclusión y exclusión en ambos. Tanto en casos como en controles deben haber unos criterios de inclusión y de exclusión. La fuente de los controles no debe dar lugar a sesgo. Es decir, cuando voy a escoger el control y el caso, debo estar seguro de lo que estoy escogiendo para no presentarse con lo que les decía, que yo voy a coger un control que era realmente un caso. Y los controles deben tener alguna probabilidad de ser casos, es decir, bueno, dejo hasta aquí porque ya va a empezar la clase con el otro grupo. La otra semana vemos entonces los estudios de los ensayos clínicos y voy a ver si tratamos, yo creo que en 15 días hacemos las mediciones de cada uno de estos estudios y los sesgos, los posibles sesgos en cada uno de ellos, aunque ya aquí fui compartiéndoles algunos, yo traté de eliminarlos y dejarlos solo como sesgos, pero sí me tocaba mencionarlos. Entonces les agradezco la atención, voy a empezar con el otro grupo ya enseguida y seguimos la próxima semana. Gracias, se mantuvieron todos.